En la cena, mi mamá dijo, es para quienes realmente aportan. Mi hermana sonrió con arrogancia. Con que te hayamos contado todo, deberías estar agradecida, dijo. Yo respondí, gracias por la honestidad. Luego fui a casa, cerré el portal de pagos y bloqueé todos los dispositivos vinculados. A las 5:17 de la mañana, mi hermano escribió, no podemos abordar. Llama a la aerolínea. Los ignoré. Más tarde, recibí la primera llamada. Nunca sentí una rabia igual en mi vida. Ni cuando mi hermana estrelló mi auto y se burló. Ni cuando mi mamá abrió una tarjeta de crédito a mi nombre cuando tenía 19 años. Ni siquiera cuando mi papá me dijo que debía endurecerme después de perder el trabajo durante la pandemia. Pero esa cena cuidadosamente orquestada. Fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No con un grito, no de golpe, sino con una frialdad lenta, una certeza que lo hizo todo claro de repente. Lo habían organizado en su lugar habitual, Beyond Kiss, un sitio que amaban no por la comida, sino por la atmósfera. Manteles blancos, aceite de oliva importado y platillos que nadie podía pronunciar bien. Llegué puntual, como siempre. Incluso me vestí decentemente porque pensé que tal vez, por una vez, solo querían pasar una buena noche, un momento familiar tranquilo. Estaba tan estúpidamente esperanzado. Todos ya estaban ahí. Mi mamá besó mi mejilla como si no hubiera ignorado 3 de mis llamadas la semana anterior. Mi hermana apenas levantó la vista de su teléfono. Mi hermano asintió como si fuéramos compañeros de trabajo, no hermanos. Y mi papá me dio esa sonrisa tensa y forzada que siempre usa cuando está por decir algo horrible, pero aún no decide cuándo. La cena comenzó bastante normal. Pan, vino. Mi mamá se quejó de la seguridad del aeropuerto aunque no volaba en otras 24 horas. Recuerdo haberme reído por algo tonto que dijo mi hermano sobre su entrenad. Y por un segundo, realmente se sintió como familia. Luego el ambiente cambió. Se podía sentir, incluso si no sabías lo que venía. Mi mamá esperó hasta que llegó la pasta. Apenas había dado el primer bocado cuando dejó el tenedor, miró directamente a mi hermana y dijo, es para quienes realmente aportan. Silencio. Nadie reaccionó. Al principio. Luego mi hermana sonrió, sin intentar ocultarlo. Mi hermano seguía mirando su teléfono, pero pude ver que sus hombros se tensaron. Mi papá se limpió la boca casualmente como si fuera solo otro miércoles. Con que te hayamos contado todo deberías estar agradecida, dijo mi hermana. No me miró al decirlo. No tuvo que hacerlo. Todo fue tan ensayado. Dije lo único que pude, gracias por la honestidad. Y lo decía en serio. No porque lo apreciara, sino porque por fin habían dicho lo que llevaban años pensando. Yo no era realmente parte de la familia. Era el banco, la red de seguridad, aquel a quien podían pisar mientras siguiera pagando el suelo. Verás, el viaje a Italia fue idea mía. Quería hacer algo especial. No habíamos viajado juntos en una década, y pensé que quizás, solo quizás, podría ser un nuevo comienzo. Así que planeé todo. Reservé los vuelos, los hoteles, incluso organicé excursiones. Gasté poco menos de $30.000 de dinero que había ahorrado durante 2 años. Pensé que recuperaría algo después. Ese era el acuerdo implícito. Pero aparentemente, su plan era ir sin mí. Decidieron que no era lo suficientemente ambicioso, que no entendía lo que significa construir, do not create pollens create improgram form structure please. En la cena, mi mamá dijo, es para quienes realmente aportan. Mi hermana sonrió con arrogancia. Con que te hayamos contado todo, deberías estar agradecida, dijo. Yo respondí, gracias por la honestidad. Luego fui a casa, cerré el portal de pagos y bloqueé todos los dispositivos vinculados. A las 5:17 de la mañana, mi hermano escribió, no podemos abordar. Llama a la aerolínea. Los ignoré. Más tarde, recibí la primera llamada. Nunca sentí una rabia igual en mi vida. Ni cuando mi hermana estrelló mi auto y se burló. Ni cuando mi mamá abrió una tarjeta de crédito a mi nombre cuando tenía 19 años. Ni siquiera cuando mi papá me dijo que debía endurecerme después de perder el trabajo durante la pandemia.
Pero esa cena cuidadosamente orquestada, fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No con un grito, no de golpe, sino con una frialdad lenta, una certeza que lo hizo todo claro de repente. Lo habían organizado en su lugar habitual, Bellonquis, un sitio que amaban no por la comida, sino por la atmósfera. Manteles blancos, aceite de oliva importado y platillos que nadie podía pronunciar bien. Llegué puntual, como siempre. Incluso me vestí decentemente porque pensé que tal vez, por una vez, solo querían pasar una buena noche, un momento familiar tranquilo. Estaba tan estúpidamente esperanzado. Todos ya estaban ahí. Mi mamá besó mi mejilla como si no hubiera ignorado 3 de mis llamadas la semana anterior. Mi hermana apenas levantó la vista de su teléfono. Mi hermano asintió como si fuéramos compañeros de trabajo, no hermanos. Y mi papá me dio esa sonrisa tensa y forzada que siempre usa cuando está por decir algo horrible, pero aún no decide cuándo. La cena comenzó bastante normal. Pan, vino. Mi mamá se quejó de la seguridad del aeropuerto aunque no volaba en otras 24 horas. Recuerdo haberme reído por algo tonto que dijo mi hermano sobre su entrenador. Y por un segundo, realmente se sintió como familia. Luego el ambiente cambió. Se podía sentir, incluso si no sabías lo que venía. Mi mamá esperó hasta que llegó la pasta. Apenas había dado el primer bocado cuando dejó el tenedor, miró directamente a mi hermana y dijo, es para quienes realmente aportan. Silencio. Nadie reaccionó. Al principio. Luego mi hermana sonrió, sin intentar ocultarlo. Mi hermano seguía mirando su teléfono, pero pude ver que sus hombros se tensaron. Mi papá se limpió la boca casualmente como si fuera solo otro miércoles. Con que te hayamos contado todo deberías estar agradecida, dijo mi hermana. No me miró al decirlo. No tuvo que hacerlo. Todo fue tan ensayado. Dije lo único que pude, gracias por la honestidad. Y lo decía en serio. No porque lo apreciara, sino porque por fin habían dicho lo que llevaban años pensando. Yo no era realmente parte de la familia. Era el banco, la red de seguridad, aquel a quien podían pisar mientras siguiera pagando el suelo. Verás, el viaje a Italia fue idea mía. Quería hacer algo especial. No habíamos viajado juntos en una década, y pensé que quizás, solo quizás, podría ser un nuevo comienzo. Así que planeé todo. Reservé los vuelos, los hoteles, incluso organicé excursiones. Gasté poco menos de $30.000 de dinero que había ahorrado durante 2 años. Pensé que recuperaría algo después. Ese era el acuerdo implícito. Pero aparentemente, su plan era ir sin mí. Decidieron que no era lo suficientemente ambicioso, que no entendía lo que significa construir, luego rebosé cada dispositivo vinculado. Mi hermana, mi mamá, mi papá, todos tenían acceso a mi app de viajes. Lo saqué. Luego bloqueé por completo sus correos en mi cuenta. Terminé alrededor de las 3 de la madrugada. A las 5:17, mi hermano escribió, no podemos abordar. Llama a la aerolínea. Para las 6, tenía 5 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de mi papá, 3 de mi hermana. Un mensaje de mi papá solo decía, ¿qué hiciste? A las 8:10, sonó el teléfono otra vez. Contesté. Estás fuera del departamento. Te quiero fuera para la próxima semana. Luego colgó, me quedé ahí en el silencio, mirando el lugar que había llamado hogar durante 2 años. Técnicamente era de ellos. Les pagaba $1,000 al mes por vivir allí. Menos que el precio de mercado, claro, pero me habían microgestionado como un adolescente. Ellos decidían cuándo se podía prender el aire, quién podía visitar, qué muebles eran aceptables. ¿La próxima semana? No. Empecé a empacar esa misma mañana. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Sentí libertad. No respondí a su llamada, ni al mensaje, ni a las amenazas. Solo empecé a empacar despacio, con intención, no porque estuviera asustada, no lo estaba, sino porque quería recordar esto. Quería recordar cada prenda que doblé, cada cajón que vacié, cada pequeño objeto que alguna vez me sentí afortunada de tener viviendo en su departamento. Ellos me querían fuera para la próxima semana.
Yo me iría en 2 días, ni siquiera era mediodía y ya tenía media cocina en cajas y 3 bolsas de ropa separadas. A eso de las 3 de la tarde encontré un anuncio en línea de un departamento amueblado de una recámara en una zona tranquila de la ciudad. El dueño que lo rentaba acababa de aceptar un trabajo en Canadá y necesitaba a alguien de inmediato. Le escribí. Me llamó en menos de 10 minutos. Y después de un recorrido rápido por vídeo y una transferencia por Venmo, el lugar era mío por los próximos 6 meses. Así de simple. Sin contrato con aval. Sin el maldito, papá tiene que aprobar. Sin preguntas sobre si de verdad necesitaba una segunda almohada, a la mañana siguiente, vinieron. Estaba arrodillada en el piso, cerrando una caja con cinta cuando escuché el golpe en la puerta. Sabía que eran ellos. Ni siquiera tuve que mirar. Abrí la puerta y ahí estaban. Mi mamá sosteniendo un recipiente de plástico con pasteles daneses, como si esto fuera un brunch familiar. Mi papá detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando al piso. Podía oír a mi hermana en altavoz desde la bolsa de mi mamá. Mi mamá dijo que habían estado pensando que tal vez fueron un poco apresurados. Mi papá dijo que claramente yo estaba en un mal momento emocional y que estaban dispuestos a perdonar y seguir adelante si dejaba de actuar de forma irracional. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no reírme. Creen que soy irracional porque dejé de financiar su viaje a Europa, porque no les permití humillarme y aún así pagar la cuenta. La voz de mi hermana intervino desde el teléfono. Dijo que estaba actuando de forma hostil, que estaba dinamitando años de familia por un solo error. Esa palabra, drama, fue lo que finalmente me colmó. Les dije la verdad. Toda. Desplegué cada pequeño momento que había estado pudriéndose dentro de mí durante años. No solo el viaje a Italia, todo. La vez que saqué un préstamo para ayudar a cubrir la cirugía de espalda de papá porque el seguro no la cubría. Las veces que cancelé planes porque mamá me hacía sentir culpable por estar ausente. La vez que pagué el alquiler de mi hermana 2 veces porque dijo que su compañera se había echado para atrás. Los años en que di y nunca recibí ni siquiera una disculpa. No tienen derecho a llamarlo drama ahora. No tienen derecho a hacerse los confundidos, se quedaron ahí fingiendo escuchar. Mi mamá dijo algo sobre que yo estaba reescribiendo la historia. Mi papá dijo que debía calmarme antes de quemar todos mis puentes. Demasiado tarde. Les dije que me mudaba en 2 días. No, no tenían que preocuparse por la renta. No, no necesitaba su ayuda. No, no iba a ir a la cena del domingo. No, no quería saber de ninguno de ellos. Y cerré la puerta, no volvieron esa noche ni la siguiente. 2 días después, me mudé. El departamento era pequeño y un poco maltratado, pero las ventanas dejaban entrar la luz, los vecinos no sabían mi nombre y yo podía respirar. No dejé una dirección de reenvío. No les debía eso. Por primera vez en años, me sentí persona otra vez, una completa. No una billetera con pulso, no un plan de respaldo, solo Julia. Pensé que ahí terminaba todo. No fue así, la primera semana en el nuevo departamento se sintió surreal. Me despertaba esperando algún mensaje grupal pasivo-agresivo, una cátedra. Sobre la unidad familiar o un recordatorio de sacar la basura, aunque no vivía bajo su techo desde hacía años. Pero no hubo nada, solo silencio. Era el tipo de silencio que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Fui llenando mi espacio despacio, conseguí un sofá barato en Facebook Marketplace, puse mi escritorio frente a la ventana, compré una cafetera de espresso de segunda mano porque podía. Cada elección, cada pequeña decisión, era mía. Nadie encima, nadie preguntando por qué necesitaba algo, nadie haciéndome sentir culpable por mis prioridades. Luego, 1 semana y media después de mudarme, recibí un correo. Asunto, por favor, llámanos. Es urgente, no dio detalles y yo no pregunté. Entonces soltó la bomba, estaban atrasados con la hipoteca. Era el mismo lugar que siempre usaban como moneda de cambio, el departamento donde me dejaban vivir por $1000 al mes, recordándome constantemente lo afortunada que era. Ahora estaba en riesgo, con 2 meses de atraso. El banco ya había enviado avisos. No dije nada. Sacó de su mochila un sobre como si fuera una gran revelación. Dentro había extractos bancarios impresos, un contrato de reembolso redactado,
toda una solicitud formal pidiéndome que les prestara $10,000 para estabilizar la situación. Tenía viñetas, firmas, tasas de interés, como si fuéramos socios comerciales en vez de familia. Lo miré, luego lo miré a él. Un contrato, después de todo lo ocurrido. Dijo que querían demostrarme que hablaban en serio, que no era solo otra ayuda más. No me reí. No grité. Me levanté, fui a la cocina y traje 2 vasos de agua. Coloqué uno frente a él, me senté con el mío y esperé. Empezó a llenar el silencio con excusas. Dijo que estaban estresados, que las cosas que dijeron no eran con mala intención, que mi mamá no quiso decir que yo no era su hija. Solo escuché. Luego dije, tranquila, simplemente, no, parpadeó como si hablara en otro idioma. No, no voy a ayudar. No otra vez. Se quedó ahí mucho tiempo. Luego dijo algo que me quedó grabado, si no los ayudas, esto puede ponerse muy mal. Le dije que ya se había puesto mal. Y me fui hacia la puerta. No discutió, solo se levantó, murmuró algo sobre que ya encontrarían una solución y se fue. Esa noche recibí un mensaje de voz de mi mamá. Su voz temblaba. No deberíamos haber dicho eso de que no eras nuestra hija. Estábamos enojados, asustados. Sabes que no lo decíamos en serio. Lo borré porque ya no me importaba si lo decían en serio o no. Era lo que realmente pensaban. Solo era familia cuando les servía. Cuando no lo hacía, era prescindible. 3 días después, pasó algo que me tomó completamente por sorpresa. Recibí un correo de alerta de fraude de mi servicio de monitoreo de crédito. Alguien intentó sacar un préstamo rápido a mi nombre. Una solicitud en línea de $3,500 usando mi antigua dirección, mi nombre. Pero no pasó porque había congelado mi crédito meses atrás, justo después de mudarme. En su momento, fue solo por precaución. Nunca imaginé que serían ellos. Solicité una copia de la solicitud. Todo coincidía. Nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social. No era un hacker. Era alguien que ya tenía mi información, alguien con quien viví. Nunca lo mencionaron, nunca lo admitieron, pero yo lo sabía. Y por primera vez en mi vida, verdaderamente no me sentí su hija. Me sentí un blanco. No los enfrenté. No tenía sentido. Si estaban dispuestos a usar mi identidad para conseguir un préstamo, entonces lo que quedaba de nuestra relación no valía la pena. Presenté un reporte, reforcé aún más la seguridad de mi crédito, añadí una alerta con las agencias y seguí adelante, en silencio, sin dramas. Esa era la parte que nunca entendieron. Cortar lazos no siempre implica gritar, a veces es solo una puerta cerrada en silencio. Durante algunas semanas, no pasó nada. Los mensajes cesaron. Las llamadas también. Casi llegué a creer que finalmente lo habían aceptado. Pero de pronto, recibí. Y un mensaje de mi prima Lena. Solo una captura de pantalla, sin ningún texto. Era una publicación de Facebook de mi mamá. Había etiquetado a la mitad de la familia y escribió, algunas personas fingen ser familia hasta que las necesitas. Algunas personas fingen quererte hasta que dejas de ser útil. Pero está bien. Dios ve todo. Había comentarios, muchos, todos vagos y cargados. Lo siento, Mari. No mereces eso. Algunos olvidan quién los crió. Dios se encargará. Y luego llegaron los mensajes directos. Tías, tíos, incluso mi abuela. ¿Por qué están diciendo esas cosas? ¿Qué pasó con tu mamá? Tienes que arreglar esto, Julia. La familia es todo lo que tienes. No respondí a la mayoría, pero luego llamó el tío Jeff. No un mensaje de voz. Una llamada real. Contesté. Me preguntó directamente, ¿qué diablos pasó? Así que le conté todo. El viaje a Italia, la cancelación, el desalojo, la manipulación, el intento de préstamo rápido. Cada detalle feo que había guardado por respeto, pensando que tal vez iban a cambiar. No lo endulcé. Él no me interrumpió ni una sola vez, solo escuchó. Cuando terminé, guardó silencio por unos segundos y luego dijo, Jesucristo, Julia. Ellos no nos contaron nada de eso. Más tarde ese día,
mi primo Derek me volvió a escribir. Había llamado a mi mamá después de ver la publicación. Dijo que ella intentó llorar durante la conversación, manipulando la historia para que pareciera que yo estaba inestable y era peligrosa. Pero para entonces, la mayoría de los familiares ya habían escuchado la versión real y no se la creyeron. Uno por uno, los comentarios bajo su publicación empezaron a desaparecer. La publicación misma se desvaneció al día siguiente, entonces llegó el golpe final. Mi mamá me mandó un mensaje, no con una disculpa, no con arrepentimiento. Solo dijo, espero que estés feliz. Has puesto a todos en nuestra contra. La miré por un minuto y luego escribí una sola frase, eso lo hiciste tú sola. Envié. Bloqueada. Y por primera vez en años, no me sentí culpable. Después de bloquearla, pensé que todo volvería a estar en silencio. Creí que ese era el final. El último intento patético. Pero debí saberlo mejor. El silencio no es el estilo de mi familia. Si no podían controlarme, intentarían controlar cómo la gente me veía. 3 días después, me desperté con una avalancha de notificaciones. Al parecer, mi mamá había hecho una nueva publicación en Facebook, de esas con fondo blanco y texto negro dramático, el tipo que grita, víctima, desde lejos. Decía, él no está bien mentalmente. Por favor, oren por mi hijo. Estamos desconsolados, pero haciendo lo mejor que podemos. Hay cosas que están fuera de nuestro control. No mencionaba mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Y por si había dudas, comentó en su propia publicación con una foto mía de cuando tenía 12 años, sonriendo en un picnic familiar. Me sentí mal, luego comenzaron las llamadas. Primero mi abuela, luego Ana, luego algún primo lejano con el que no hablaba hace años. Estaban preocupados. Habían oído que estaba perdiendo el control, que no estaba bien, que había perdido el contacto con la realidad. Algunos incluso preguntaron si estaba consumiendo drogas. Me reí un momento. Me reí genuinamente, no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. Luego vino la verdadera sorpresa. Una antigua compañera de trabajo de mi mamá, Cherie, me contactó. Apenas la recordaba, pero dijo que siempre le había caído bien, que yo parecía educada, y que quería darme una advertencia. Al parecer, mi mamá había estado llorando en el trabajo, diciendo que me estaba aislando y que estaba haciendo amenazas, que temía por mi seguridad y por la de ellos. Incluso insinuó a Cherie que estaba pensando en solicitar una orden de restricción contra mí. Eso me dejó helada. Yo no había hecho nada. Ni llamadas, ni visitas, ni amenazas, ni siquiera un solo mensaje desde que me fui. Pero ya estaba sembrando semillas. Lo justo de miedo, lo justo de ambigüedad. Fue entonces cuando entendí que esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de control. No podían avergonzarme para que los ayudara. No podían hacerme sentir culpable para que volviera. Así que ahora estaban tratando de aislarme, una relación a la vez, estaba furiosa. Pero entonces sucedió algo que nunca vi venir. El tío Jeff, el mismo a quien le conté todo, publicó su propio estado esa tarde. Público, con nombre completo etiquetado, en negritas, es difícil ver cómo la gente reescribe la historia para protegerse. Orgulloso de mi sobrina por finalmente establecer límites. Tal vez si más de nosotros lo hubiéramos hecho antes, las cosas habrían sido diferentes. Se volvió viral en el grupo familiar. Todos lo vieron. Algunos me escribieron en privado para disculparse. Algunos compartieron historias de cómo ellos también habían sido manipulados. Resulta que no era la única. Solo fui la primera en oponerme con tanta firmeza. Entonces llegó la última sorpresa. Mi papá me mandó un correo, sin asunto. Sin saludo. Solo una línea, has avergonzado lo suficiente a esta familia. Te vamos a bloquear. Eso fue todo. Sin disculpa, sin intento de paz, solo un último intento patético de recuperar el poder. Y lo permití, porque para entonces ya no eran mi familia, solo personas que solía conocer, la única actualización. Ha pasado poco más de un mes desde el último mensaje de mi padre. El mismo en el que dijo que yo había avergonzado a la familia y que me iban a bloquear. Nunca respondí y no necesitaba hacerlo. Fue el último hilo cortado, el último ruido que quedaba.
Después de eso, todo simplemente se detuvo, por primera vez en mi vida. No hay tensión al revisar mi teléfono. No hay pánico al abrir mi bandeja de entrada. No hay obligaciones pesando sobre cada fin de semana. Solo silencio y libertad. La vida no es glamorosa, pero se siente real. Sigo viviendo en un pequeño departamento C. Con puertas torcidas en los gabinetes y un grifo que silba como serpiente cada mañana. Sigo comiendo dumplings congelados más seguido de lo que debería, pero aquí puedo respirar. Puedo dejar los platos en el fregadero. Puedo ver una película a las 2 de la mañana sin que nadie toque mi puerta preguntando por qué siguen las luces encendidas. Hace un par de semanas compré una mesa de comedor usada, pequeña, y la armé yo misma. No llamé a nadie para pedir ayuda. No pedí aprobación, simplemente lo hice. Cada tornillo entró torcido, pero se sostiene. Esa mesa significa más para mí que cualquier cosa que dejé atrás en su departamento. Adopté una gata, Olive. Es un desastre. Tira cosas de los mostradores por diversión, grita a la nada a las 4 de la madrugada, me sigue como si se asegurara de que no vuelva a equivocarme. Creo que me entiende, el trabajo está estable, de hecho mejor que antes. Sin el desgaste emocional constante, he estado más enfocada, más creativa. Incluso empecé a trabajar como freelance por las tardes y conseguí algunos clientes decentes. Finalmente estoy creando una cuenta de ahorros que nadie más puede tocar, he sabido de algunos familiares desde entonces. Algunos se disculparon. Otros admitieron que siempre sospecharon que algo no estaba bien en cómo me trataban mis padres. Una de mis primas incluso me dio las gracias. Dijo que verme defenderme le dio el impulso para mudarse por fin de su casa tóxica también. Mis padres no han escuchado ni una sola palabra de mí. No los extraño. No porque los odie, simplemente estoy cansada de representar el papel que ellos escribieron para mí, la buena hija, la confiable, la billetera con patas, el colchón entre su caos y el resto del mundo. A veces pienso en ellos, especialmente tarde por la noche. Me pregunto si se arrepienten de algo. Si se sientan en ese departamento ahora silencioso preguntándose qué podrían haber hecho diferente. Probablemente no. Pero eso ya no me incumbe, esto es lo que he aprendido. Cuando la gente dice que la familia es para siempre, no están equivocados. Pero a veces la familia en la que naces no es la que estás destinada a conservar. A veces creas la tuya propia, con los amigos que te escriben, el vecino que te invita a jugar juegos de mesa, la gata que se acurruca en tu pecho cuando no puedes dormir. Pensé que me sentiría vacía sin ellos. En cambio, me siento llena. Completa. Y por primera vez en años, no estoy intentando recuperar lo que perdí. Estoy finalmente construyendo lo que nunca tuve.